Shalom, shalom, shalom a todas las familias de Israel en todas las naciones donde este mensaje pueda llegar. Bendito sea el bendito por siempre y para siempre, amén. Bendito sea Yahú por lo bueno, por las cosas que Él ha hecho y por las cosas que Él está haciendo. Que definitivamente yo creo que el fin del pueblo de Israel o el fin de todos nosotros es poder llegar a conocer la esencia de Yahú, saberlo Él tal cual es, conocerlo cara a cara. Y hoy estamos comenzando la parashá número 21, parashá Ki Tisa, que se traduce cuando tomes, Ki Tisa, cuando tomes. Esta parashá se encuentra en Shemot capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Repito, esta parashá se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 30, verso 11, al capítulo 34, verso 35. Creo que la Torah de Yahú, el mensaje de Él, se va a revelar de acuerdo a la búsqueda que cada uno de nosotros vayamos haciendo. Y tiene que ser una búsqueda personal. Esto es importante. La Torah tenemos que comenzar a buscarla, no solamente depende del maestro, del rabino, del líder espiritual, del pastor, del cura, del sacerdote, sino depende de cada uno de nosotros para poder dar fe de que lo que se está enseñando o lo que estamos aprendiendo realmente tiene una base escritural. Por eso la importancia de lo que vamos a aprender hoy en este día. Estamos entonces en la parashá Ki Tisa, cuando tomes, o al menos lo han traducido o interpretado como cuando tomes. Vamos a ver de qué habla realmente esta parashá. Capítulo 30, verso 11 dice: Vaidaber Yahú el Moshe lemor, y la palabra de Yahú a Moshe dijo: cuando tomes un censo de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada hombre dará a Yahú el rescate de su alma cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. ¿Por haberlos qué? Contado. Ok, sigamos. Esto dará todo el que sea contado medio shekel conforme al shekel del Kodesh. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel será la contribución a Yahú. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la contribución a Yahú. ¿Quiénes? Todo el que sea contado de 20 años arriba. El verso 14 dice: todo el que sea contado de 20 años arriba dará la contribución a Yahú. Verso 15: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio shekel cuando den la contribución a Yahú para hacer japer. Y si usted ve en la pantalla, se escribí la palabra japer, y la palabra japer viene de la palabra hebrea kapar, o de la misma palabra que se usa para Kippur, que Kippur lo traducen como para hacer expiación, pero la verdad es que Kippur no tiene nada que ver con hacer expiación, sino que viene de la raíz kapar, que lo que significa es cubrir. Por eso es que la tapadera que estaba sobre el arca del pacto se llamaba ¿cómo? Caporet, que viene de la palabra kapar, que es tapar, cubrir. Entonces, dice, cuando den la contribución a Yahú, ¿para hacer qué cosa? Cubrir pecados. O sea, ¿qué es lo que se hacía entonces? Cubrir, era poner una tapa encima, para que usted me entienda, para cubrir por sus almas, para cubrir por sus almas. ¿Quiénes hacen esto? De los de 20 años para arriba. Ok, verso 13, quiero repetirlo: esto dará todo el que sea contado medio shekel conforme al shekel del Kodesh. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel para la contribución. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la contribución a Yahú. Todo el que sea contado de 20 años arriba. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando den la contribución a Yahú para hacer japer, para cubrir el pecado,
por sus almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de los Kippurim, estamos hablando siempre la palabra Kippur, kapar, o sea, cubrir pecados, y lo darás para la obra de la tienda de los tiempos, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Yahú para japer, para cubrir pecados, sus almas, o sea, para hacer japer de sus almas. Verso 17. Y la palabra de Yahú a Moshe habló, a Moshe dijo la palabra lemor: harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y la pondrás entre la tienda de los tiempos y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos sus manos y sus pies. Cuando entren en la tienda de los tiempos, se lavarán con agua y no morirán, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para encender a Yahú la ofrenda que se consumirá al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su simiente por sus generaciones. Se supone que esta mitzvah es ¿por cuánto tiempo? Por siempre, por siempre. Hok Lolam. Ok, vamos entonces al verso 11. Esta es la porción de la que voy a enseñar hoy. Vamos a ir al verso 11 nuevamente. Shemot 30:11 dice: y la palabra de Yahú a Moshe dijo: Kitisa et Rosh Benei Israel, el rescate de su alma cuando los cuentes, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Y me acordé de Melech David, que a Melech David, por haber hecho el censo del pueblo, ya sabe usted todo lo que le vino. Y hay una discusión entre si fue Yahú el que le ordenó que hiciera el censo, o fue Hasatán que le dijo que hiciera el censo, no importa. Pero empecé a leer las escrituras con más atención y a leer palabra por palabra, que es lo que yo le estoy diciendo a usted. Importante que estudiemos, que leamos la Torah de esta manera. Quiero que vayamos la primera parte de este verso 12, y lo vamos a leer primero en hebreo, palabra por palabra, para que usted se dé cuenta de los errores que hay en las traducciones, aún judías, porque necesitamos prestarle atención a la Torah. Oiga bien lo que dice. La palabra ki, luego la segunda, tisá, que es kitizá la parachá, comienza kitizá, et rosh, bene Israel, lifkudehem, benatnu ish kofer nafsho. Esa es la primera parte. Hay más de este verso, pero vamos a irlo llevando por parte para que usted entienda. Así que, como lo traducen, o como se interpreta dentro del mesianismo, judaísmo o cristianismo, es lo siguiente: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, cuenta se dará, luego hombre, dinero, alma. Así es como está, como se va poniendo palabra por palabra. Cuando tomes el censo, et rosh, ki es cuando, tisá, tomes, et rosh, el censo. Bene Israel, hijos de Israel. Lifkudehem, cuenta. Benatnu, se dará. Ish, hombre. Kofer, dinero. Nafsho, alma. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo realmente diría, palabra por palabra, en hebreo, para que usted lo vaya, para que usted entienda cuál es realmente el mensaje de esta parachá. Número 1. Ki, cuando, eso está correcto. Tisá, levantes. ¿Ok? Allá uno lo traduce como cuando tomes, pero la interpretación más correcta es cuando levantes, y ya le voy a explicar por qué. Cuando levantes, la palabra rosh, ¿qué significa? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa la palabra rosh? Cabeza, ¿verdad? Ok, la palabra rosh significa cabeza, así que dice en hebreo et rosh. Entonces, cuando levantes, ¿qué cosa? Cuando levantes la cabeza, ¿de quiénes? De los hijos de Israel. Luego usa la palabra lifkudehem. Lifkudehem viene de la palabra fikudei. Fikudei, acuérdense que tenemos nosotros por ahí una parachá que se llama Pikudei. Fikudei.
Lo traducen como cuentas, pero realmente no es cuenta. ¿Qué es? Ficudegen. Lificudegen. Son cuentas, pero son espirituales. Hoy ya le voy a enseñar la diferencia, porque estoy hablando que son cuentas espirituales. Luego dice, benachnu, o sea, se dará, ish, o sea, hombre, kofer, dinero, y luego dice nafsho, que es alma. O sea, algunas palabras sí están bien traducidas, otras no están bien traducidas. Vámonos a la segunda parte de este verso. Luego dice, Layahu, Bigfoot. Este Bigfoot que usted está leyendo viene siempre de la misma palabra, Ficudei. ¿Ok? Otam, Beloye, Bajem, Negesh, Bigfoot otra vez, Otam. ¿Cómo se traduce? Layahu, Ayahu, cuentas a ellos, no habrá entre ellos mortandad, cuentes a ellos. Así es como se traduciría palabra por palabra. ¿Cómo se traduce realmente? ¿Cómo se traduciría realmente? Dice entonces, Ayahu, cuentas espirituales, porque estamos hablando de la palabra Ficudei, o Picudei como dicen algunos. Cuentas espirituales, o sea, le vamos a dar a Ayahu cuentas ¿qué? Espirituales. A ellos no habrá entre ellos mortandad, cuentas espirituales a ellos. Entonces usted se pregunta, ¿qué es lo que está diciendo este verso realmente? Dice lo siguiente, oiga bien la diferencia: cuando levanten la cabeza de los hijos de Israel, cuéntalos ¿cómo? Cuéntalos espiritualmente, porque estamos hablando de Ficudei. Yo voy a enseñar por qué estoy hablando yo que Ficudei son mandamientos o son cuentas espirituales. Cuéntalo espiritualmente, cada hombre dará el rescate por su alma a Yahu cuando los cuentes espiritualmente. Vuelve a mencionar otra vez la palabra Ficudei. No habrá mortandad cuando los cuentes ¿cómo? Espiritualmente. ¿Ya? O sea, la cuenta que se va a hacer es una cuenta ¿qué? Espiritual. Ahora, entendamos lo siguiente: ¿de dónde viene el pueblo de Israel? Viene de Misraim. El pueblo de Israel viene de Misraim. Así que el pueblo, por venir de Misraim, ¿cómo vienen? ¿Ah? ¿Cómo viene su cabeza? ¿Viene humillada por la esclavitud o viene exaltada y elevada? Vienen humillados. Ahora aquí sucede algo interesante. Entonces quiere decir que en la Torah lo que Yahu me está mostrando, hay dos tipos de humillación. La primera es la humillación delante de los hombres. Ahora, cuando digo la humillación delante de los hombres, sepas entender, estoy hablando que ellos se sometieron a esclavitud, así que ellos no eran personas que tenían identidad, sino que su identidad estaba perdida. Como estaba perdida su identidad, no sabían quiénes eran ellos, y eran esclavos peor para que entendieran el mensaje de Yahu en la vida de ellos, así que ellos trabajaron de esta manera todo el tiempo, alando bloques y siempre con la cabeza abajo, humillados. Ahora, humillados delante del hombre. Está la otra, Yahu dice en las Escrituras que el que se humillare será exaltado, el que se exalte será humillado. O sea, en pocas palabras, es necesario que seamos humillados. No importa si nos humilla el hombre o nos humilla Yahu o nosotros nos humillamos. O sea, realmente habría que ver todo el tipo de humillaciones que hay, porque una es que a mí me humille el hombre, otra cosa es que yo me humille delante del hombre, pero no es que me humille soberanamente o con soberbia, sino que me humille delante de él. Otra cosa es que Yahu me humille y otra cosa es que yo me humille delante de Yahu. Por eso yo le digo a la gente, hay que interpretar bien cuando estamos hablando de un mensaje, hablando de la Torah, por lo que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces hay dos tipos de humillación.
o yo diría, dos tipos de humillación, pero con cada connotación en cada una de ellas. Una cosa es que un hombre me humille, otra cosa es que yo me humille, ¿ya? Otra cosa es que Yahú me humille y otra cosa es que yo me humille delante de Yahú. Ahora, ya sea por el hombre, y conocemos la historia, ¿verdad? Que el pueblo de Israel fue humillado por los Misraim, por los egipcios, por el faraón. Eso lo entendemos. Pero yo quiero que nos enfoquemos en el pueblo de Israel que ha sido humillado. En Devarim capítulo 8, verso del 1 al 3, Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso del 1 al 3, dice algo que me llamó mucho la atención. O sea, la verdad es que no solamente Misraim, los Misraim o el faraón nos humilló, sino que también Yahú nos humilló, porque teníamos que entender nosotros una humillación terrenal y una humillación espiritual. Entonces, hay cuentas que yo tengo que entregar terrenalmente y hay cuentas que yo tengo que entregar espiritualmente. Cuando yo hablo de fikudeja o fikudei en hebreo, no estoy hablando de cuentas terrenales, estamos hablando de cuentas espirituales, y esas cuentas espirituales son de las que más nos debemos de cuidar. Cuentas terrenales para cualquier situación entre los hombres, cuentas espirituales para las de Yahú. Yo entiendo que aquel que ponga sus cuentas espirituales correctas delante de Yahú, Yahú va a proveerle para que sus cuentas terrenales estén bien delante de los hombres. Pero nosotros no lo hacemos así. Y confundimos el arroz con mango, como dicen los puertorriqueños. En Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso del 1 al 3, léalo despacio, por favor. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. ¿Ok? Para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la hered de la cual juró Yahú a sus padres. O sea, ¿por qué yo voy a entrar? Aquí hay un punto clave en todo esto que tenemos que aprender. ¿Por qué yo voy a entrar? Yo voy a poner a mitzvah de Yahú clara en mi vida. Hay ciertas cosas que yo tengo que hacer. Hay ciertas cosas que a mí me tocan hacer. Sigamos leyendo para que entendamos de qué voy a hablar. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahú Eloheja estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si guardarías o no, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Por favor, esta parte es importantísima. Hay que saber cuáles son realmente sus mandamientos, para que guardemos sus mandamientos, los de Él. O sea, no todas las escrituras son mandamientos de Él. Ya le voy a explicar por qué. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con man. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el Adán no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Yahú vivirá el Adán. ¿Ok? Quiere decir que no solamente estamos hablando de cuentas terrenales, sino que estamos hablando de cuentas espirituales. No solo de pan vivirá el hombre, de lo material, sino de lo espiritual, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahú vivirán el Adán. Ahora, ¿cuál es el principio de todos los males? ¿Cuál es el principio de todos los males? Y en Timotía Aleph, en primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 9 al 10, dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10, porque raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de amor al dinero? Porque de repente la gente está pensando, amor al dinero, bueno, a lo mejor aquí van a terminar de llevarnos a los diezmos y a las ofrendas y todo eso, y que si yo las pago, que si no las pago, que si las doy, que si no las doy. Hay partes en las Escrituras que tenemos que prestarle mucha atención nosotros, porque sí, Yahweh nos quiere mostrar su reino, pero hay ciertas cosas que yo las tengo que hacer. ¿Por qué yo traje que el principio de todos los males es el amor al dinero? ¿Por qué traje esto? Y es por lo siguiente: el amor al dinero no solamente se trata de lo que yo doy, sino de lo que yo quito. Y cuando digo lo que yo quito, no es de lo que yo quito al otro, de lo que yo quito de mi banco, de mi bolsa, de mi vida. ¿Ok? El amor al dinero no es lo que yo estoy dando, es de lo que yo me estoy despojando. A ver si me doy a entender. Hay dos formas de tenerle amor al dinero: por lo que tengo o por lo que doy. Ahora le voy a explicar por qué estoy hablando de esto, para que usted me entienda. Por lo que tengo o por lo que doy. Amor al dinero. Wow. ¿Cuántas personas, o mejor dicho, por qué razón el 99.9% de las personas no buscan a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Sabe cuál es? Porque todo gira alrededor de dinero. El servirle a Yahweh, lo que gira a su alrededor es amor al dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo voy a utilizar para servirle a Yahweh lo puedo estar utilizando en otras cosas. Esto es para una persona que socialmente quiere estar bien delante de los hombres. Amor al dinero. Una persona que decide servirle a Yahweh de verdad lo puede hacer porque esto se convierte en un negocio y una forma más de cómo ganar dinero. Así que cada vez que se pasa el alfolí para que usted pague sus diezmos y sus ofrendas, me están dando un pago a mí. Yo estoy recibiendo un salario. Así es que no es tan malo tampoco desde ese punto de vista. Pero el punto es que si realmente usted tiene planes de servirle a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón, usted se tiene que despojar de lo más importante. Y lo más importante es amor al dinero. O sea, amor al dinero no es, bueno, es que yo honestamente, así como que pagar los diezmos, yo creo que eso no es escritural. O traer mi primicia, eso no es escritural. Y las escrituras son claras. No es, por eso digo, amor al dinero, por lo que tengo o por lo que doy. ¿Por qué yo no le sirve a Yahweh? ¿Por qué hoy mucha gente no está en este lugar? ¿Por qué en los Shabbat la gente no viene? Por amor al dinero. Aunque escrito está, 6 días ¿qué? Trabajarás, más el séptimo. ¿Realmente somos libres o somos esclavos? ¿Cuál es nuestra cabeza? Acuérdense de lo que estamos hablando, ahí quiero llegar yo. ¿Cómo está nuestra cabeza en este momento? ¿Está erguida por soberbia o está erguida porque tengo una identidad que me hace saber y entender que lo que yo soy y lo que yo tengo, todo le pertenece al Rey? ¿Ya? Ok, entonces, si eres esclavo, no puedes ser contado.
porque no estás en Ficudei. O sea, ¿qué es Ficudei? Ficudei no significa lo que en la plata, el dinero que yo estoy trayendo, porque puede ser que yo traiga mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias y todo lo que le pertenece a Yahú. Puede ser que yo le esté trayendo, pero si yo soy un esclavo, entonces mi cabeza siempre va a estar ¿cómo? Siempre va a estar humillada, ¿ok? Humillada. Pero una cosa es estar humillado delante de Yahú y otra cosa es estar ensoberbecido delante de Yahú, que es por lo que yo tengo. Si eres esclavo, no eres contado. Yahú dijo que era importante que se trajera, ¿qué cosa? El medio shekel, ¿para qué? Para ser contado. Ahora, entonces, si yo soy un esclavo, yo no estoy en ¿qué? En Ficudei. ¿Qué es Ficudei? Yo no estoy dentro de las cuentas ¿qué? Espirituales, es correcto. Yo no estoy dentro de las cuentas espirituales. Ahora, la razón por la que yo no estoy dentro de las cuentas espirituales es porque no tengo identidad. Una persona que no tenga identidad, imagínense, una persona que no tiene identidad, ¿puede viajar a donde quiera? No. Tenemos que estar bien identificados para que otras naciones, otros lugares nos puedan recibir. O sea, yo necesito tener clara mi identidad. Si yo soy un esclavo, mi cabeza va a estar abajo. ¿Qué fue lo que sucedió? Yahú dijo que de los 20 años, ¿para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. De los 20 años para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tenían que pagar? Porque ellos estaban fungiendo y trabajando como esclavos. Habían sido personas y son personas que habían estado humilladas y que vienen humillados. Y cuando uno está humillado, uno dice, enseña y habla muchas veces tonteras y actúa tontamente, porque somos esclavos. Y siempre andamos buscando un pretexto para jugarle la vuelta a Yahú. Y a veces utilizamos la palabra, es que Yahú entiende mi corazón. Esa muleta es buenísima. Es que Yahú me comprende porque tengo que darle de comer a mis hijos, porque tengo que ir a la escuela, porque yo tengo que ser parte de esta sociedad. Así que estoy entonces con la cabeza abajo. Por eso es que les decía a ustedes que el mejor semillero es trabajar con los niños. ¿Por qué? Porque los viejos vienen de la esclavitud y tenemos que librar a nuestros hijos de la esclavitud para que ellos no estén con la cabeza abajo humillados como lo estamos nosotros, humillados al sistema, humillados a la educación, humillados a salud, humillados a todo. O sea, si yo soy un esclavo, no soy contado, porque no estoy en Ficudei. Entonces la importancia del medio shekel, la importancia de pagar el medio shekel es grande. ¿Por qué? Porque no se trata de la plata que yo estoy trayendo, no cuente dinero, por favor. Porque las Escrituras dice que es por sus almas, no dice por su cuerpo terrenal, dice que es por su alma. Porque Él quiere librarnos de la esclavitud y solamente Ficudei nos va a librar de la esclavitud. O sea, la cuenta que yo tengo que darle a Yahú representa mi vida espiritual quiere cambiar. Mi vida tiene que traer un cambio. Si su vida ha sido siempre la misma, es porque siempre usted ha estado haciendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Qué es Ficudei? Fíjense que la palabra Ficudei viene de la palabra pakad, que es, digo pakad o fakad, porque algunos la pei la tiene como fei, o sea, como P o como F, para que me entienda. Entonces algunos dicen pakad y otros dicen fakad. Viene de esa raíz primaria, dice, visitar con intención amistosa u hostil. ¿Ya? Censo, oiga que lo tienen como censo, contar, cuenta, mandamiento.
Eso es lo que muchos, y hay muchas palabras más que se traducen, y la gente cuando lee fecudei usa la palabra censo, censar, pero les voy a enseñar que no es censar. Que fecudei, en Tehilín capítulo 119, Salmo 119, versos 172 y 173, dice lo siguiente: hablará mi lengua, lo voy a leer en hebreo, dice, Ta'al leshoni imrateja kikol misboteja sedek. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus ¿qué? Tus mandamientos son ¿qué cosa? Justicia. Quiero repetir ese verso. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, o sea, ya estoy hablando de los de él. Ahora, los mandamientos de Yahú, ¿cómo se llaman entonces? Se llaman Ficudei. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Hebreo, verso 173. Tehiyaha leocheni ki ficudeja bajarti. Dice, sea tu mano en mi socorro. ¿Por qué? Porque tus mandamientos he escogido. ¿Por qué no me usa la palabra ahí, misbot? ¿Por qué no? ¿Qué es la palabra que está utilizando ahí? ¿Ah? La palabra ficudeja. Ficudei. Entonces quiere decir que Ficudei está hablando de mandamientos terrenales o mandamientos espirituales. Y si son mandamientos espirituales, entonces ¿quién está dictando estos mandamientos? Ok, entonces quiere decir que hay una diferencia entre entender qué son mandamientos de Yahú, que tenemos que prestar mucha atención, Ficudei, y no digo que no guardemos los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, no, estoy diciendo que sí hay una diferencia entre Ficudei y Misbot. Ficudei son los mandamientos espirituales, mandamientos de Yahú. Quiere decir que, escúcheme por favor esto, pagar el medio shekel, y no solamente el medio shekel, porque viene una parachá que se llama Ficudei. Pero en este caso estamos hablando de pagar el medio shekel, todos los de 20 años para arriba. ¿Por qué? Porque son los que han estado esclavos. O sea, los de 20 años arriba son los que han estado esclavos, entonces son ellos los que tienen que bajar la cabeza todo el tiempo y se andan portando como esclavos delante de Yahú, que nos sacó de Misraim para darnos una identidad en el desierto. Pero nosotros desechamos la identidad y empezamos a tomar mandamientos de otras cosas y tenemos un revolú, una Babel, una Babilonia en nuestra cabeza y no sabemos qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando a Yahú. No estamos escuchando los Ficudei, estamos escuchando todo lo demás. Y no digo que lo demás no es correcto, pero yo creo que la Torah dice, buscar primeramente el reino de Yahú y su justicia. Cuando habla para mí de su justicia, me está diciendo sus mandamientos, o sea, los de él. Y todo lo demás será añadido. Pero primero tenemos que comenzar entonces con los del reino. Con los del reino. Tehilín capítulo 31, verso 19, siempre hablando de Fecudei, dice, qué grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Esto me gustó mucho. Otra vez, qué grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuando yo leí este verso, había que entender entonces qué es tenerle temor a Yahú. En medio de todos los mandamientos que están escritos en la Torah, en medio de los 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas, en medio de todos ellos tiene que haber una parte que es sumamente importante. Hay un verso en las Escrituras que dice, el que pecare contra los hombres, creo que está en Shemuel Aleph, creo que está, en Shemuel Aleph, dice, el que pecare contra el hombre, jueces tiene para que lo juzguen,
Mas el que pecare contra Yahú, ¿quién abogará por él? Quiere decir entonces que hay dos formas de pecar, una que es terrenal y la otra que es espiritual. La terrenal tenemos jueces que nos juzguen, pero la espiritual, ¿quién va a abogar por nosotros? Nadie va a abogar por nosotros. Entonces hay ciertas cosas que nos toca a nosotros irnos cara a cara con el rey, face to face con el rey, pi a pi, boca a boca con el rey. Con él tenemos que arreglarnos. Hay cosas que son él y yo, él y yo. No puede haber intermediario. Él y yo, si estoy hablando, si yo soy hijo, la identidad de la que yo estoy hablando es de ser hijo. Si yo soy hijo, yo tengo que arreglarme una cuenta que tengo con él. Tengo que arreglarme la cuenta que yo tengo con él. Si yo no arreglo esta cuenta que tengo con él, tengo un serio problema. Quiere decir entonces que de 20 años para arriba, Yahú está diciéndoles, ustedes necesitan ponerse a cuentas y saber que necesitan salir de la esclavitud. Y nosotros somos esclavos. Y miren, y saben qué, somos tan descarados que sabemos que Yahú nos dice que somos esclavos de Grecia y decimos, es verdad, yo soy esclavo de Grecia porque yo trabajo. Es verdad, yo soy esclavo de Grecia y Roma porque tengo que ir a hacer cualquier otra cosa en el día de Shabbat. Sí, es verdad, yo soy un esclavo. Es verdad, yo soy un esclavo. Y empezamos a sacar todo y estamos convencidos que somos desventurados. Y la razón por la que estamos así, desagradecidos de lo que Yahú ha hecho, si entendemos que Él existe, yo creo que sí hay algo de la vida que tenemos que cambiar. Hay cosas en nosotros que tienen que cambiar. No podemos seguir de la misma forma como hemos estado durante todo este tiempo. No podemos seguir comiendo el mismo man que nos hemos comido todo el tiempo. Tenemos que cambiar. Mire lo que dicen las Escrituras. Cuando yo les dije a usted que le iba a enseñar acerca del censo de David, el censo de David en Shemuel Bet, en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1, dice, Vayosef Eviahu lecharot Israel, Vayeset et David, Bajen lemor lechmené, esta palabra, lechmené, et Israel ve de Judá. Y volvió el furor de Yahú a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese, ve, cuenta a Israel y a Judá. En otras versiones dice, ve y censa a Israel y a Judá. Pero la palabra que utiliza aquí no es la palabra fikudei, es la palabra mené. Es la palabra mené. También nos vamos al otro verso, al verso que es contrario y que muchos pelean por estos dos. Divrei Hayamim Aleph, primero de Crónicas, capítulo 21, verso 1, y dice, Vayamol Satán al Israel, Vayetzed et David limnot et Israel. O sea, mas Satán se levantó contra Israel e incitó a David para que contara a Israel, O sea, volvemos a utilizar la palabra limnot, o sea, de la palabra limnot, de la palabra menó, de la palabra mené. Entonces, nos están diciendo, la palabra mené nos está diciendo que esta es la palabra correcta para censar. O sea, censar significa voy a medir fuerzas, voy a ver cuánto tengo para saber si puedo ir a la guerra. Voy a medir fuerzas. Esto sí es un censo, lo que está ocurriendo. Allá atrás no fue un censo, allá atrás era la palabra fikudei. ¿Qué es fikudei? Cuentas espirituales. Vamos a arreglar cuentas espirituales. ¿Qué es maná? ¿Qué es maná? ¿Alguien que me diga qué es maná? ¿Qué es? Comida espiritual. La palabra maná, acuérdense que el man
En hebreo no es maná, es man, hablando del pan. Pero aquí estamos hablando de otra palabra que es la palabra maná. Maná, raíz primaria de censo, contar, dar cuenta, numerar, número. ¿Ya? O sea, la mayoría de las personas que seguro escucharon este mensaje o que están escuchándolo ahorita, cuando dije que es maná, inmediatamente lo asociaron con la palabra traducida en español, man. O sea, el pan que cayó allá en el desierto. Eso. Pero en hebreo no significa, no es lo mismo. Este man con maná. Ficudegen no son cuentas materiales ni cuantitativas. O sea, cuando yo leí el verso 2 de esta parashá, cuando yo leí ese verso, no en ningún momento se está mencionando conteo cuantitativo, sino que se está diciendo que voy a entregarle cuentas a Yahú, voy a darle cuentas a Él, voy a hacer cuentas con Él, pero son espirituales. Pero para eso yo tengo que pagar un medio shekel. ¿Ya? Para eso yo tengo que pagar un medio shekel. ¿Para qué? Para ser contado dentro de aquellos que van a recibir un pasaporte, para que ese pasaporte me dé identidad. O sea, el pueblo de Israel en todo el desierto no lograron llegar a tener identidad. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Que de los de 20 años para arriba se iban a morir en el desierto. Pero de los de 20 años para abajo iban a recibir la misma humillación, iban a recibir la misma esclavitud de sus padres. O sea, ¿qué problema más serio? Yo le decía a la gente, queremos cambiar el chip de los muchachos, tenemos que cambiar el chip de los viejos. Yahú dice, ustedes no tienen identidad. No tienen identidad. Y todo el tiempo yo estoy hablando a la gente, identidad, identidad, identidad. O sea, en todas las enseñanzas, identidad, porque la gente no tiene identidad. Sigue metida la cabeza en el hueco como el avestruz. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Entonces, cuando yo leo el verso Ficudehem, yo tengo que entender, y usted tiene que entender, que no son cuentas materiales ni cuantitativas. No se está hablando de cantidades, no se está hablando de sacar un censo para ver, contar la gente, sino se está diciendo lo que yo tengo que entregar para ser contado como una persona con identidad. ¿Quiénes son los que no tienen identidad? De los de 20 años para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen identidad? Porque ellos vienen de la humillación. Ellos vienen de Misraim. Y Yahú también los viene probando, humillándolos en todo el desierto. Pero Yahú les dice, ok, ustedes vienen humillados, ustedes vienen con la cabeza siempre abajo, como el cerdo, pero yo quiero que ustedes levanten su cabeza. Para levantar tu cabeza necesitas pagar, ¿qué cosa? Tu medio shekel. Paga tu medio shekel. Y son cosas espirituales, aunque no las entendamos. No estamos hablando, el medio shekel no es para que ni el rabino, ni el cura, ni el pastor se compren un carro del año. El medio shekel es para el Mishkan, es para el templo. O sea, en pocas palabras, hay cosas que yo tengo que crecer. Hay personas, y perdónenme que lo voy a decir, pero es importante esto. Hay personas que saben la necesidad que hay en este lugar, no en mí, pero sí en este lugar, para todo, para ustedes mismos, para que esta transmisión pueda llegar a ustedes, para que pueda haber equipo, para que ustedes puedan leer. Tiene que haber un transmisor, tiene que haber esto, tiene que haber un servidor, tiene que haber internet bueno, tiene que estar. Y miren los problemas que tenemos, se nos dañan los equipos están dañados, se nos resetean, pero queremos que este mensaje llegue a ustedes. Entonces, de alguna forma, cuando dicen las Escrituras, cuando nosotros no atendemos la casa de Yahú, sino que primero pensamos en nosotros, siempre vamos a estar entonces en esa esclavitud y no vamos a salir adelante. A mí la gente me dice, ¿por qué usted no pide los diezmos y las ofrendas y todo eso? ¿Por qué no los pide? Le digo, porque se supone que esto es el pueblo de Israel que tiene conciencia. Ningún judío en el mundo anda pidiendo diezmos ni ofrendas. Porque todos los judíos y todo el pueblo de Israel sabe cuál es su identidad. El que tiene identidad sabe
que Yahú es Tov, que Yahú es bueno y que Él va a bendecir a su pueblo Israel no por la miseria que usted dé, sino lo va a bendecir porque usted tiene identidad. Pero una persona con identidad sabe que las puertas de los Shamaim están abiertas. Pero hay que recuperar y tener identidad. Y después preguntan, ¿por qué me sucede tal cosa? Porque no has aprendido. La gente dice, es que no pagué mis diezmos, realmente le estoy robando a Yahú, y como no pagué mis diezmos, no pagué mis ofrendas, no pagué esto, no pagué aquello, me está viniendo una maldición que todo, me roban, me hacen, me tienen, enfermedades y todo eso. No, no es verdad. O sea, no es que Yahú dice, me negaste un peso, te voy a desgraciar la vida. No, eso no es el punto. El punto es, te voy a quitar para que te des cuenta que yo soy tu bendición. Yo soy tu bendición. O sea, Yahú no nos está castigando porque estamos enfermos, porque nos robaron, porque es la razón que usted quiera por la cual terminamos sin plata. No es que Yahú nos está maldiciendo, no. Es que Yahú nos está diciendo, tu bendición soy yo. Y yo quiero que aprendas, que conozcas, que te abras y que entiendas que necesitas recuperar tu identidad. El pueblo de Israel en el desierto no obtuvo identidad, por eso tuvo que andar haciendo las mismas cosas que hacían las naciones. Las mismas cosas que hacían las naciones. Derramando sangre de animales, haciendo estas cosas, porque eso es la identidad que ellos tuvieron. O sea, nunca la identidad de ellos fue el pacto que Yahú hizo con nuestros padres. Para ellos la identidad de ellos era matar un animal, matar un cordero, matar un macho cabrío, matar un carnero, matar un toro. Esa fue la identidad que el pueblo pudo tener. Nunca tuvieron la identidad de un pueblo libre, sino siempre fue un pueblo que tenía que bajar la cabeza. Bajar la cabeza delante de Yahú significa que soy un hombre que tiene identidad. Ficudehen son ¿qué cosas entonces? Son cuentas espirituales, es correcto. Ficudehen son cuentas espirituales. Volvamos entonces a Shemot capítulo 30, verso 13. Esto dará todo el que sea contado. Medio shekel conforme al shekel del Kodesh, del santuario. El shekel es de 20 gueras, la mitad de un shekel será la contribución a Yahú. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la contribución a Yahú. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio shekel, cuando den la contribución a Yahú para hacer japer, cubrir pecados por sus almas. Para hacer japer. Miren qué cosa más interesante, para hacer japer. No le vamos a poner, si usted quiere, para cubrir pecados. Vamos a decir para cubrir. ¿Por qué digo cubrir pecados? Porque lo que hizo el pueblo de Israel fue rebelión contra Yahú en toda su trayectoria, en todo su camino. Venían murmurando, venían rebelándose, venían haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. O sea, una persona que no esté dedicándole a Yahú su tiempo, una persona que no trabaje para los negocios de Yahú, aquí podemos haber 100,000 personas, no habría ningún problema si las 100,000 trabajáramos para que este proyecto, o para que esta comunidad, o para que todos pudiéramos vivir en comunidad, en Ejad. O sea, no estoy diciendo que los 100,000 tienen que venir a enseñar Torah, o que los 100,000 tienen que venir a trabajar con las cámaras, o trabajar con el audio, o trabajar con video, o editando, o construyendo. No, estoy hablando de una forma de vida. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel cuando den la contribución a Yahú para hacer japer. ¿Quiénes tienen que hacer japer? ¿Los de 20 para abajo o los de 20 para arriba? Los de 20 para arriba. Pero ¿a qué edad es considerado hombre un muchacho? A los 13 años. ¿Y una mujer? A los 12 ya es considerado. Entonces quiere decir que de los 12 a 13 ya son hijos de mandamiento. O sea, para ellos ya les es considerado
pecadores, ¿cierto? Pero aquí las Escrituras me está diciendo que hay que hacer japer sobre ellos, que son los de 20 años para arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no los de 20 años para abajo? Si igual estaban pecando. ¿Por qué? Porque Yahú lo que quiere es que usted sea contado con identidad espiritual. No con identidad judaísmo, cristianismo, catolicismo, no. Es identidad espiritual. ¿Quiénes son los que quieren crecer en esa identidad espiritual? ¿Quiénes quieren subir de esa identidad espiritual? Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. ¿Y sabe lo interesante? La gente cree que cuando se habla de un medio shekel se está hablando de una moneda. El pueblo de Israel acaba de salir de Misraim, ¿cómo? Esclavo. ¿Tenían monedas ellos, el pueblo de Israel? No, no tenían monedas. Quiere decir entonces que el medio shekel no era una moneda. Porque algunos dicen la mitad. Algunos dicen una empira. La mitad de una empira aquí en Honduras. O $1. La mitad de $1, 50 centavos. Ok, 50 centavos. No hablaba de eso. ¿Qué era el medio shekel? Era una medida que se daba de plata. Era una medida, no era una moneda, era una medida. Y dice que era conforme ¿al qué? ¿Al shekel de dónde? Del Kodesh, del santuario. Ahora le hago una pregunta. Si lo vamos a aplicar nosotros conforme a la medida del santuario, del shekel del santuario, entonces la pregunta es, ¿cuánto costará ese que estaba en el santuario? Ese medio shekel, ¿cuánto costará? ¿Cuánto pagaría una persona hoy por tener ese medio shekel del santuario? ¿Cuánto cree que valga? No tiene precio. Sigamos leyendo, verso 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las Kipurim. ¿De qué es? Kipurim, ¿qué es entonces? De la cobertura de qué? De los pecados, y lo darás para la obra de la tienda de los tiempos, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Yahú para japer, para cubrir pecados, sus almas. Para cubrir sus almas. Entonces quiere decir que ¿por qué habla de cubrir? Porque lo que tenía que cubrir era, ellos eran personas que se humillaban, no delante de Yahú, sino que andaban humillados como esclavos, no tenían identidad. Una persona con identidad se siente seguro de lo que hace, de lo que vive, y está convencido que no importa la circunstancia donde esté, si hacia la derecha o a la izquierda, hacia el frente, hacia atrás, no importa, la bendición lo va a seguir. Tengo un amigo brasilero que está en Estados Unidos, es un hombre que ama mucho al Padre, pero tiene tanta inseguridad en su vida para todo lo que hace. Me llamó hace poco y me dice, Rabino, quiero que ores por mí, por favor. ¿Qué pasó? Le digo. Me dice, estoy aquí en Estados Unidos, él es ciudadano americano, estoy en Estados Unidos con mis hijas, me dice, y no hay qué hacer. ¿Y por qué le digo eso? No hay qué hacer, me dice, porque no sé si la voluntad del Padre es estarme aquí, o irme para Cincinnati, o irme para Nueva York, o irme para Miami, y empezó a mencionarme como 8 lugares. Y le digo, tú no tienes un problema de no escuchar a Yahú, sino tú no tienes un problema de identidad. Una persona que tiene identidad donde está, Yahú va a prosperar su camino, Yahú le va a abrir puertas. Si Él no me abre puertas para decirme, voy para Cincinnati, para Nueva York, para Chile, para donde sea, quiere decir que Él me quiere en ese lugar. Y ya. Y si tienes que aguantar hambre, te quiere en ese lugar. Si Yahú te quiere sacar, Obama te va a llamar por teléfono y te va a decir, por favor, ahí te mando el avión presidencial, móntate porque vienes para acá. O sea, nosotros, nuestra vida, la vida del que tiene identidad, no puede estar sujeto en lo que Él está haciendo, porque no estamos hablando de mané, no estamos hablando de maná. ¿De qué estamos hablando? De Ficudei, exactamente, estamos hablando de Ficudei. ¿Por qué para mí es tan importante decir a la gente, conozca toda la Torah, pero por favor,
escudriñe la Torah para que aprenda a saber qué es lo que usted debe de realmente guardar en su alma y en su corazón con toda su fuerza. Los fikudei, o sea, los mandamientos de Yahú, los que son espirituales. Los espirituales son importantísimos. Los espirituales son muy importantes. Quiero cerrar con esto y decirle, Yahú es top, Yahú es bueno. Desde el principio Él estableció una cuenta para nosotros de identidad. Mi nombre está escrito en el libro. Pero tengo un problema. Perdí mi pasaporte, perdí mi cédula, perdí mi identidad a través de los años, a través de los siglos. Y Yahú dice, solamente acércate al trono y ahí te vas a dar cuenta que está tu nombre. Lo único que Yahú está esperando que usted y yo hagamos es acercarnos al trono y saber que yo tengo una identidad. Y le voy a decir una cosa, Yahú es top y Él bendice y nunca se queda con las cosas a medias. Nunca, jamás, nunca se va a quedar con las cosas a medias. Si usted es un esclavo, tiene razón, siga viviendo de la misma manera como lo ha hecho siempre. Si usted no quiere cambiar su manera y su actitud conforme a los negocios de Yahú, jamás va a funcionar su vida, ni espiritual ni terrenal. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Yahú pueda darles mucha paz. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yael Yahú panaveleja bijuneja, Isa Yahú panaveleja beasem leja, Shalom.